Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. Buenas noches, señoras y señores. Es un privilegio para mí estar este momento visitando el Templo de San Francisco, tan conocido y de tanta tradición para los quiteños. Esta es la casa del Señor del Gran Poder, en homenaje de quien todos los Viernes Santos se ha realizado la gran procesión en las calles quiteñas. Con este motivo he visitado y tengo el honor de conversar con el padre Juan Luna, que es un padre franciscano que entre otras cosas maneja la radio San Francisco, la radio franciscana. De todas maneras es un sacerdote del Templo de San Francisco, con quien vamos a conversar y que tenga la bondad después de darle la bienvenida y agradecerle por su aceptación de mi visita, preguntarle desde cuándo viene la tradición del Señor del Gran Poder. Buenas noches a todos los televidentes. La devoción se acrecienta en el Ecuador con la imagen de Jesús del Gran Poder desde 1961. Recordar al país entero que estas fueron suspendidas en el siglo XIX con los inicios de la Revolución Liberal. Entonces, al cabo de 50 años se retoma esta procesión con esta imagen del Cristo Nazareno, que es una imagen española similar a la de Sevilla en España. Entonces, los frailes iluminados, buscando cómo recuperar, fortalecer la fe de los católicos, en un capítulo conventual por los años 60-61, deciden emprender una devoción que nazca desde el convento de San Francisco y se fijaron en la imagen del Nazareno, al que lo llamaron como Jesús del Gran Poder. Pero antes quisieron implantar la devoción a Nuestra Señora de Fátima. No tuvo acogida esta devoción porque este es un convento colonial, una iglesia colonial, y buscaron imágenes religiosas realmente del siglo XVII, siglo XVIII, como es la del Señor del Gran Poder y de Nuestra Señora de los Dolores. Es así que desde febrero de 1961 se implanta nuevamente esta devoción a Jesús del Gran Poder. El primer Viernes Santo de 1961 salen a caminar, la gente acude al llamado de los franciscanos y desde este momento se convierte en el centro de la fe de los quiteños y de los ecuatorianos. Estoy muy orgulloso como ecuatoriano que soy, de admirar este museo. Veo que le han arreglado ustedes, porque yo he conocido desde hace muchos años. Estoy admirando la belleza con la cual ustedes están presentando este templo y este museo tan maravilloso y tan rico en esculturas antiguas españolas y quiteñas, que estoy realmente asombrado y creo que algún momento la televisión o cualquier entidad de publicidad debería demostrar al pueblo ecuatoriano lo rico que es este templo, cómo ustedes han mantenido tan maravillosamente esas imágenes y los arreglos y el orden que tiene. De manera que le felicito, padre, y a través de usted a la iglesia franciscana, que han sido siempre ustedes especialistas en demostrar con su devoción el amor a esta historia de San Francisco. Yo entendía que la portentosa imagen del Señor del Gran Poder era un hecho en el Ecuador, una artesanía ecuatoriana. Es una escultura del siglo XVII. Se le da el crédito a un tal padre Carlos, el que diseña esta imagen, fijándose en la imagen del Nazareno que existe en España. Quizá es la imagen más parecida que existe en el Ecuador, porque si nosotros observamos en las iglesias franciscanas del país, de las 22 en total, casi todas tienen una devoción particular a esta portentosa imagen. Sin embargo, la de Quito es la más parecida. Entonces, el padre Carlos en el siglo XVII es un sacerdote franciscano, el que se inspira, es el que
plasma la imagen y se queda entre nosotros. Pero esta permaneció oculta en la sacristía de la Basílica de San Francisco por muchos años. Yo admiré siempre desde niño la imagen del Señor de gran poder, que creo infunde tanto respeto y tanta fe, de manera que el mirar una procesión es algo que conmueve a cualquier ciudadano, por duro que sea. Lo que quisiera decirle es, mi querido padre, ¿cuál es el significado mismo de la procesión del Señor de gran poder, del Viernes Santo? Bueno, el significado en general para los católicos, el hecho de caminar es mostrar una iglesia peregrina, una iglesia que avanza, una iglesia que se prepara para ir hacia la patria celestial. Entonces, el hecho de ser caminantes hacen que nosotros como cristianos y como hombres y mujeres vayamos buscando siempre algo mejor. De ahí que el hombre o la mujer no somos seres estáticos, no estamos en un solo lugar, siempre estamos buscando llegar a una meta. Y eso nos hace esforzarnos, y el caminar es un esfuerzo. También para la iglesia el caminar es un símbolo de penitencia, de sacrificio. Y la Semana Santa es el tiempo propicio, que justamente lo acabamos de vivir, es el tiempo propicio para nosotros darle una mirada a nuestro pasado, a nuestras equivocaciones a lo mejor, y desde mirar nuestro pasado, recuperar lo que queremos ser el día de mañana. Y qué mejor hacerlo a través del sacrificio, pero un sacrificio que para mañana no signifique volver a hacer lo mismo que éramos hasta antes del Viernes Santo, sino para ser completamente diferentes. Por eso es que nosotros en la procesión podemos observar manifestaciones de distinta naturaleza. Vemos a personajes como los cucuruchos, las verónicas, si bien cubiertos sus rostros, pero en el fondo van haciendo penitencia. Ellos se han preparado previamente a esta procesión en el convento durante el tiempo de Cuaresma. Vemos a un cúmulo de hombres y mujeres llevando en sí cruces, unas más pesadas que otras, ortigas, alambre de púas en sus cuerpos, caminar descalzos, porque en la condición del hombre y de la mujer es sentirse pecador. Sin embargo, en ese pecado, nosotros a través del sacrificio experimentamos la misericordia infinita de Dios. Yo desde muchacho admiré las costumbres y la vestimenta de ustedes y los franciscanos. Yo entiendo que cuando usted está hablando de los cucuruchos y de las verónicas y de los personajes que salen, es la demostración de la humildad y el sentimiento de arrepentimiento de los pecados que hemos cometido los unos y que están pagando los otros, porque no todos tenemos el privilegio de poder hacer lo mismo. De todas maneras, sí me encantaría para el mundo, porque esta emisora, como usted sabe, no solamente es ecuatoriana, sino que está en el mundo, que usted nos comente cuál es el significado de los cucuruchos y las verónicas, y cuál es realmente, qué hace el pueblo de Quito en aquel día de ceremonia. En general, el día viernes es un viernes de dolor, de muerte, de llanto, de sacrificio. Es la sangre de Jesús la que se está derramando. Es la vida de un ser humano y también de un ser divino la que está exterminándose. Sin embargo, ese era el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Y dentro de este viernes de dolor, de sacrificio, de acuerdo a las costumbres religiosas y también costumbres culturales, los pueblos tienen sus propias características y manifestaciones de fe. Aquí, mujeres voluntarias, piadosas, emulando a la Verónica del Evangelio, que se acerca a Jesús mientras caminaba en la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota, enjuga su rostro y éste queda plasmado. Asimismo, mujeres solidarias, mujeres que experimentan en sí el arrepentimiento y que quieren procurar una vida diferente, caminan junto al Señor. A lo mejor hoy, en este siglo, no tengamos mujeres santas, buenas, que sean capaces de que en un lienzo que lo llevan sobre su cabeza, plasmar el rostro de Jesús. Pero el cambiar de actitud, el cambiar de forma de pensar, de forma de vivir en la familia, con los vecinos, es más que vivir el rostro de Jesús. El cucurucho no existe como personaje bíblico, pero es un personaje dentro de la cultura religiosa y cultura folclórica que existe aquí en Quito. Entonces, si nosotros vemos
en las iglesias tradicionales o en las capitales tradicionales, por ejemplo, en España, si nos vamos a Lima también, que serían donde está más especificado esto, o con mayor ahínco la manifestación de los cucuruchos, este es un personaje que también camina junto a Jesús y que va haciendo penitencia. ¿Por qué se oculta el rostro? Detrás de ellos no sabemos qué hay. Hay políticos, habrán alcohólicos, habrán drogadictos, habrán corruptos de toda naturaleza. A lo mejor es el deseo de no mostrar su cara. Sin embargo, nosotros, los que no utilizamos la vestimenta, quisiéramos verlos un poco para distinguir de quién se trata y saber qué está haciendo, qué función desempeña, para según eso a lo mejor medir incluso hasta su gravedad de equivocaciones. Pero a lo mejor sean hombres demasiado virtuosos también, que no quieren ser reconocidos por la sociedad, porque dicen que el sacrificio que más agrada a Dios es aquel que es visto desde Dios y desde el hombre. Como dice el Evangelio, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Entonces, este personaje muy arraigado en Quito sobre todo, pues, y que se va extendiendo, le cuento, don Paco, que ya en las devociones de Jesús del Gran Poder en Riobamba, donde tenemos una iglesia franciscana, en Ambato también, ya se van extendiendo este tipo de personajes y que van inspirando a todos los penitentes y a todos los peregrinos también a hacer penitencia. Yo quisiera comentarle a usted, padre, que desde muchacho yo siempre tenía mi corazón latente, latiendo, cuando veía que en las paces del Señor había momentos en que venía el juzgamiento y la Santísima Virgen lloraba, una imagen maravillosa, me imagino, de Caspicara, que lloraba a su madre cuando fuera condenado a muerte el Señor. De manera que estos pasajes vimos los muchachos de Quito y del Ecuador, y mantenemos, aun cuando no somos tan arraigados a la fe católica, yo sí lo soy, pero en general no lo somos, pero yo pienso que quien tiene la oportunidad de mirar esta procesión, este acto maravilloso que presentan los franciscanos, conmueve el espíritu de quienes pensamos que hay un ser superior adentro. De manera que yo soy una de las personas que admira al Señor del Gran Poder. He admirado mucho a los franciscanos. Tradicionalmente he tenido muchos amigos franciscanos y sé quiénes son ustedes. De todas maneras, lo que usted ha mencionado es verdad. Los personajes del cucurucho, alguna vez yo vi también en la procesión que uno de ellos, vi que tenía un Rolex y un anillo de brillantes en la mano, que no habría sido un simple obrero, habría sido un banquero o alguien que se arrepentía de los pecados de haber cobrado muchos intereses a los pobres que caemos en la banca, en los préstamos. De manera que tiene usted razón, el que ese cucurucho lo que hace es ocultar el personaje donde podemos encontrar efectivamente ciudadanos de toda condición social. Me parece que es una cosa importante. Quisiera saber más o menos qué cantidad de personas asisten a esta procesión del Viernes Santo. Se tiene ya un número promedio de asistentes a esta procesión. Hoy no quien quiera puede ser cucurucho. Nosotros como franciscanos hemos querido formarlos en la fe, hemos querido contribuir para que ellos también sientan realmente lo que significa el sacrificio. Entonces aquí durante el periodo de Cuaresma hay un proceso de inscripción de las personas que quieren ser cucuruchos, verónicas o participar como penitentes. Nosotros les brindamos un poco de doctrina cristiana, sobre todo el responsable del culto a Jesús del Gran Poder, un poco de doctrina cristiana, y se preparan. Al cabo de esta preparación, a algunos hay que desisten, porque a lo mejor quisieron venir por gusto, por vanidad, por pasear, por decir yo fui cucurucho. Pero nosotros lo que queremos es que esto pase de la emoción, de la pasión, pase a la realización de la construcción de una nueva vida. Entonces, calculamos nosotros, aquí hay como 1.200 trajes. El convento tiene esos trajes, vienen a inscribirse, esta persona deja una garantía para devolverse el traje, que es su cédula de ciudadano. Entonces una persona deja su cédula
viene y devuelve el traje y retira su cédula. Entonces tenemos más o menos 1.200 trajes, pero eso no significa que quedan excluidos otras personas que tienen sus propios trajes y que cada Viernes Santo quieren utilizarlos. Padre, como he mencionado, este reportaje no es solamente para Quito, sino que es para el mundo. Yo quisiera saber cuántas horas de sacrificio tienen los cucuruchos, ustedes, los sacerdotes, los participantes en esta ceremonia. ¿Cuántas horas se gasta en esa procesión? Hay que destacar que la procesión empieza 12 en punto del día, luego de leer y proclamar la sentencia condenatoria. Ya es un texto también con fuentes bíblicas, y luego empieza la caminata. Entonces, a las 5 de la tarde llega el último peregrino hasta la plaza de San Francisco. Pero en sí, los cucuruchos, los penitentes, las verónicas, ellos inician a caminar desde las 11 de la mañana, porque precisamente hay que adelantar. No podemos a las 11 de la mañana, cuarto a las 12, que se lee la sentencia, recién empezar a salir del interior del convento. Entonces la gente se prepara desde las 6 de la mañana, utiliza sus vestimentas y luego sale 10, 10 y media a tomar ubicación en las calles de la ciudad. Desde muy joven yo recuerdo que el Jueves Santo era lo que se llamaba la visita a las iglesias. Me parece que eran 7 iglesias las que se visitaban. Luego venía la hora de tinieblas, que me parece que era el Jueves Santo. Y el Viernes Santo, ustedes los frailes franciscanos y dominicos también, eran especialistas en unos sermones que hacían llorar cuando venía el descendimiento, cuando ustedes hacían vibrar con su oratoria los corazones del mundo que sentía el ser culpable de la muerte del Señor. Y esas cosas más o menos creo que se han terminado, o por lo menos no se practican. No se han terminado. El mensaje del Evangelio, que era motivo de la predicación de las 3 horas, eran las 7 palabras, las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Esas las tenemos plasmadas en el Evangelio, en los 4 Evangelios. A lo mejor esas piezas de oratoria maravillosas que enternecían los corazones. Yo también cuando era niño recordaba, aunque uno como niño se dormía, pero veía a nuestros abuelitos llorar con la prédica del sacerdote, al menos en los pueblos más pequeños, que todavía la fe es mucho más arraigada, más sensible aún, porque hoy nos vislumbramos por la televisión y preferimos quedarnos en ella en lugar de acudir al templo. Pero hace muchos años era eso. 3 horas de resistir, 3 horas de escuchar al Padre, y eran verdaderas piezas de oratoria, porque el Padre se preparaba para eso, para explicar, para enternecer también a la gente, conmover los sentimientos y procurar el cambio. Y justamente hace unos días nomás viene el Señor, dice: yo cuando vuelvan a predicar las 7 palabras, las 3 horas, ahí volveré a una iglesia católica, me decía el Señor. Yo le decía que no hace falta hoy las 3 horas de oratoria y de agotamiento a lo mejor del sacerdote y de los fieles, pero lo importante es el mensaje, que podamos nosotros no olvidar el último mensaje, las últimas palabras de Jesús, que sería como que nosotros recordáramos el último mensaje que me dio mi papá, mi mamá, antes de fallecer. Y eso, que lo podamos comprender, lo podamos entender y lo podamos hacer vida, es más que suficiente. Y luego de ese discurso del descendimiento, viene la ceremonia del Santo Entierro. Entonces todo el mundo se retira a sus casas, se va de luto. El sábado empieza una nueva vida, sí, con la alegría de la resurrección. Yo he sido amigo de los franciscanos toda mi vida y he admirado mucho a su orden. Pero aprovechemos el momento para que me cuente varias cosas de la vida que la ciudadanía querrá saber. Ustedes han sido dueños de este templo, que se dice que fue construido y que vendió el alma al diablo el constructor del Chile, me parece, ¿no? Cuéntenos algo de la historia de este convento. Bueno, este convento tiene ya más o menos unos 470 años desde que se empezó a construir. El mentalizador de esta obra fue Fray Jodoco Rique. Debieron haber pasado muchísimos años hasta que se construya toda esta arquitectura en el centro de Quito, ¿no? Porque hay que recordar que no solo fue el convento,
Los franciscanos son los que trajeron el agua a la ciudad con Fray Jodoco Rique, ¿no? Y el trigo. El trigo también que estaba en la plaza de San Francisco fue el primer terreno. Aquí estuvo la primera escuela de artes, que hoy se llama el Colegio San Andrés. Entonces, era una gama de actividades que los franciscanos vinieron a hacer, y entre ellos está este monumento de la fe, como es la iglesia de San Francisco. A lo mejor, por los terremotos que han habido, no conserve la misma estructura inicial, pero los franciscanos, como guardianes de este templo, de este convento, procuran conservar los ideales de estos primeros frailes. Y alrededor de este templo, de este convento, hay un sinnúmero de leyendas, ¿no? La leyenda de Cantuña, en San Diego la leyenda del Padre Almeida, en la catedral el gallo de la catedral. Y aquí a nivel interno de frailes también hay un pocotón de leyendas. La leyenda es propia del pueblo ecuatoriano, del pueblo latinoamericano. ¿Qué es lo que procura esto? Un poco darle el sentido de humor, pero también de mistificación que tienen los hechos religiosos y de vida dentro de un convento o en la vida de una iglesia. Yo fui dueño de una ganadería de lidia y yo fui aficionado a ser torero y siempre estuve presente en la feria del Señor de Gran Poder. ¿Por qué el nombre del Señor de Gran Poder en un acto taurino? Ese nombre también se lo lleva en España. Y no solo es el único espacio que se llama Señor del Gran Poder. Si usted va al centro histórico, ya se han tomado los nombres religiosos para ponerle a una cafetería, para ponerle a un restaurante. Entonces se han tomado esos nombres religiosos. Cuando se organiza la feria, cuando nace esta feria de toros de Quito, que no es que la procesión a Jesús del Gran Poder nace con la feria, no, es al revés, ¿sí? En este convento la mayoría de frailes eran frailes españoles. Y cada ciudadano que va de un país a otro va llevando sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Se reunieron con un grupo de quiteños y nace esta idea de formar la feria de toros, la feria taurina, a la que le llamaron Jesús del Gran Poder, precisamente por la fuerza que tiene la devoción. Y hay que recordar que a Jesús del Gran Poder no lo honramos solo el Viernes Santo. Vísperas las fiestas de Quito tenemos un quinario preparatorio, así nace la devoción a Jesús del Gran Poder, del 1 al 5 de diciembre. Vísperas de Carnaval también hay un tiempo de preparación para iniciar la Cuaresma en honor a Jesús del Gran Poder, y ahí va entendiendo uno los nombres. No es que nosotros como franciscanos en la actualidad estemos justificando a lo mejor los hechos del pasado, ni tampoco arrepintiéndonos. Allí está el nombre, nosotros ya no lo podemos quitar, eso está patentado. Y en el YEPE, entonces, son otros los dueños del nombre de Jesús del Gran Poder, aunque nosotros tengamos la imagen en nuestra casa y sea el nombre originario acá. Pero fueron otras personas las que patentaron, le dieron nombre, porque esa es la feria que ellos organizan. Había escuchado toda mi vida que los franciscanos tenían aquí una fábrica de cerveza. ¿Mantienen todavía? Quedan los vestigios, queda la memoria histórica, quedan algunos implementos. Esta no funciona ya más de unos 40 años. Hay una intención de nuestro ministro provincial con su gobierno provincial de recuperar. Hay algunos estudios científicos que se han hecho de recuperación la cepa. El gobierno del Distrito Metropolitano está interesado también en restaurar la cervecería, como recuperar parte de la historia y del patrimonio de Quito. Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que existió aquí la primera cerveza de América del Sur, existió aquí en este convento de Quito. Quiero además recordar y felicitarle que personajes muy grandes de los franciscanos han ocupado posiciones relevantes. Puedo recordar, por ejemplo, a Monseñor Echeverría, Fray Bernardino Echeverría, que fue nuestro cardenal del Ecuador, y actualmente el señor arzobispo de Quito también es un cotopaxense de Toacaso, que es el arzobispo de Quito. De manera que los frailes franciscanos han tenido siempre posiciones importantes, han sido considerados como hombres de mucho talento, como usted, con quien me honro este rato en conversar. Yo estoy muy agradecido por haber dedicado unos minutos a esta amena charla, Padre. Desearle, como siempre, que este templo y este museo vaya adelante y que busque usted los medios para hacer conocer a Quito y al mundo qué maravilloso
es este templo, qué maravilloso es el trabajo que ustedes los franciscanos han realizado para enriquecer y ordenar esta poderío que tienen ustedes en obras de arte aquí en el templo. De manera que ha sido un placer estar con usted, deseo mucho éxito en el futuro, un gran abrazo a todos los franciscanos y las gracias por haberme recibido el día de hoy aquí en este templo de San Francisco. A usted como conductor de este programa, al canal RTU, que son nuestros amigos y aliados, por mostrarnos al mundo, mostrarnos al país lo que los franciscanos tienen. Y los franciscanos tenemos porque la gente nos ha dejado hacer, porque las autoridades nos han dejado hacer. El trabajo fraterno, armónico que ha habido entre ellos permite que hoy nosotros disfrutemos lo que otros frailes hicieron. A nosotros nos corresponde únicamente cuidarlo, mejorarlo en lo que haya que mejorarlo, pero hay que mantener la costumbre, la tradición y el esfuerzo de estos grandes franciscanos que han llegado a obtener esos puestos honoríficos también dentro de la iglesia, pero hay muchos también santos hermanos franciscanos que sin haber sido visibilizados a lo mejor pusieron su contribución y su grano de arena. Y yo mismo, padre, tengo el honor de llamarme Francisco. Me imagino que me habrán puesto Francisco en honor a los franciscanos, de manera que como Francisco también les doy un apretón de manos, mis gracias por haber sido motivo de esta visita y pues como siempre le deseo lo mejor para usted y todos los frailes franciscanos que son sus compañeros. Gracias, mi querido padre.